Siguiendo un poco la línea de Amaya, con la contratación de Iván, deciros que hemos dado pasos, bajo mi punto de vista, rápidos y firmes. Agradecer con mayúsculas al Alcorcón, que han sido negociaciones largas, pero que al final han llevado a su puerto en términos satisfactorios para ambas partes. A partir de ahí, deciros que es un chico que hemos visto mucho. Pues yo os diría que por lo menos más de 15 partidos en directo, aprovechando también que estaba Unai Elguezábal, que es un chico cedido de Eibar. Ha sido un equipo muy visto y Iván estaba muy marcado desde inicios de temporada. Un jugador con un perfil, bajo nuestro punto de vista, que se adapta al estilo de juego de Eibar. Un chico que puede jugar en ambos perfiles. Un chico con un potencial que entendemos que lo va a poder demostrar en el Eibar, y que se adapta a esos chicos jóvenes que intentamos que sean patrimonio del Eibar y que pongamos en valor, ¿no? Agradecer mucho, vuelvo a repetir, al Alcorcón, al chico y a su entorno, porque es verdad que en los últimos meses ha habido mucho movimiento cercano a él y bueno, el haber estado en la parrilla de salida bien posicionados nos ha dado la posibilidad de cerrar el fichaje, y a partir de ahora yo creo que es el momento de Iván y satisfacción por parte nuestra de que esté aquí. Hola Iván, bienvenido. ¿Por qué eliges el Eibar? Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradeceros que estéis aquí. Elijo el Eibar pues porque, como Fran dice, fue la primera opción, fue quien más se interesó, el Eibar. Sí que es verdad que ha habido otras ofertas, pero desde el primer momento yo tenía muy claro que quería venir aquí por la apuesta que hizo Fran por mí, por la apuesta que hizo el club. Y sí que es verdad que bueno, también que esté Mendilibar aquí, que es un entrenador que tengo muchas ganas de trabajar con él, pues es uno de los motivos que me ha hecho venir aquí. Hola Iván, tenemos referencias de ti como jugador ya en segunda división, una trayectoria no muy larga, pero ya con muchos números importantes. Nos una foto de cómo puedes encajar o de qué crees que puedes aportar a este Eibar, que como decía antes la presidenta y Fran, es un equipo que está ya muy armado, una plantilla ya muy armada y con un buen rendimiento además la temporada pasada. Sí, que es verdad que el equipo ya tiene sus cimientos, es un equipo que está hecho ya, que tiene un buen vestuario, pero bueno, yo vengo con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar, de competir, de intentar ganarme un puesto en el equipo y en la plantilla, y a partir de ahí todo lo que venga pues será positivo. Bueno, no sé si te has hecho la idea ya, pero tienes que competir por tu puesto con Pedro León. Un reto de dimensiones bastante importantes, ¿no? Sí, obviamente ya todo el mundo conoce a Pedro León, todo el mundo conoce lo gran jugador que es, la temporada magnífica que ha hecho, pero bueno, vengo con muchísimas ganas, con mucha ilusión. Soy joven, creo que vengo a aprender de él, de Rubén Peña, de Inui, de Bebé, de todos los jugadores, y no tengo miedo. Voy a pelear, voy a intentar ganarme un puesto, ganarme la confianza de Mendilibar, y es a lo que vengo. Hola Iván, bienvenido. ¿Por qué dices que supone atractivo estar bajo las órdenes de Mendilibar? ¿Tienes alguna referencia de Valladolid o de algún compañero que has tenido en tu carrera? Sí, yo al ser de Valladolid, pues Mendilibar estuvo en Valladolid y yo soy muy seguidor del Valladolid y siempre los equipos de Mendilibar pues han trabajado muy bien. En Valladolid lo hizo fantásticamente bien y bueno, creo que las temporadas que está haciendo pues demuestran lo gran entrenador que es y lo bien que trabaja. Bueno, Amaya, no sé si procede o no. ¿Cómo está el tema de Fran Galagarza? Se está acercando el mes de finales del mes de junio, llega el primer fichaje de Iván y el tema de Fran es un tema que está pendiente. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Yo no sé si es mejor que te conteste. Estamos empezando.
empezando a hablar, ¿no? Ah, estamos empezando a hablar, ¿no, Fran? Sí. Hombre, estamos en ello. Yo voy a intentar ayudarla a Maya. Obviamente no es el momento. No es el momento porque entendemos que es el momento de Iván, que yo creo que ya es un aspecto importante, ¿no? Solo por respeto y por la situación. Bueno, estamos ya, lo que se dice, negociando, estamos hablando, llevamos ya varias semanas. Yo ya transmití que la situación del club hacia nosotros era de máxima confianza, que estábamos cómodos y que con Amaya las cosas iban a fluir, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos empezar ya a cerrar y a concretar cosas, aunque no es prioritario. Entiendo que no es para nada prioritario la situación nuestra. Hay cosas mucho más prioritarias como la situación de Iván o otras, y tranquilidad, o sea, la situación va por buen camino y mejor sitio que para nosotros el Eibar no hay. O sea que en ese sentido, tranquilidad, y no me gustaría que se le comprometa a Maya a nada que no sea que estemos en buena línea, ¿no? Fran, ¿Iván Alejo viene para quedarse en el primer equipo o puede pasar como con Jordi Calavera? Porque luego es otra pregunta que tengo. Habláis de 20 jugadores y entiendo que a Jordi Calavera no le incluís en el primer equipo, porque entonces tendríamos 21, no sé. Iván viene a quedarse. Iván es jugador de la Sociedad Deportiva Eibar y va a ser uno más. Evidentemente la pretemporada nos va a dar un termómetro de la valoración que pueda tener de primera mano el míster, que ya la tiene, porque le hemos pasado un montón de información, más lo que él también la ha visto, porque también la ha visto, y él tiene una opinión positiva del chico, y lo hemos hablado desde el minuto 1 con el chico y con su entorno, ¿no? Pero sobre todo con Iván. O sea, él tiene muchísimas ganas y él confía mucho en la posibilidad de que va a tener un hueco en el equipo, y ojalá sea así. Luego la situación nos llevará a hacer una valoración en el momento, que ahora mismo no sabemos cuál va a ser. A día de hoy, jugador de la Sociedad Deportiva Eibar, uno más en la plantilla y a pelear por el puesto. ¿Y Jordi? Jordi igual. Jordi es un jugador que ha estado en el Lugo, que ha dado una nota muy buena, que va a venir a la Sociedad Deportiva Eibar, tiene contrato con el Eibar, el día 12 de julio está citado para empezar la pretemporada, y uno más a pelear y a buscarse un espacio dentro del grupo que tenemos. Fran, los escollos del mercado ahora mismo, ¿a ti qué es lo que más te preocupa? La defensa, ¿cómo está el caso de Lejeune? ¿Nos puedes comentar un poquito cuáles son las prioridades tuyas? Bueno, ¿Viste un atacante? Bueno, sin extendernos demasiado, ¿no? Yo creo que, por lo que me ha dicho el jefe de prensa, la semana que viene es posible que se pueda hacer una valoración un poco de todos estos temas, ¿no? Que entendáis importantes y que se os tenga que decir, ¿no? Porque tenemos que intentar también ser transparentes y actualizar. Bueno, ya lo dije la semana pasada en algún otro medio, que la situación de Flo pues es una situación un poco de alarma. A día de hoy estamos tranquilos, bueno, hay movimientos, pero vamos a ver si se dan o no. Estamos tranquilos, o sea que en ese sentido, si se da algo, pues va a ser más por parte del otro lado que por parte nuestra. Preocupado, bueno, la palabra preocupado no, ocupado sí. A partir de ahí tenemos un montón de ideas, un montón de objetivos establecidos, y el tiempo nos dirá si podemos llegar a ellos o no. Sabemos lo que queremos, sabemos dónde movernos, tenemos el trabajo hecho, y ahora es cuestión de que esas cosas se puedan materializar, ¿no? Estamos tranquilos porque la base del equipo es una base sólida, y lo que haya que retocar pues será cosas concretas, y vamos a ver si acertamos en ello, ¿no? Más que acertar, yo diría que incluso poder conseguir esas posibilidades, ¿no? O esos objetivos, ¿no? Como ha sido el caso de Iván, que era algo muy marcado y lo hemos conseguido. Era la opción 1 y está aquí. Vamos a ver si así podemos seguir con el resto de la confección de la plantilla. Kaixo, Fran, nik euskeraz ere galdetu nahi dizut. Bueno, hasteko, ze ezaugarri ditu Ibanek, ze ekarriko dion taldeari? Hombre, ekarriko dio gozea, da hori asko da. Indarra,
bi hegaletan jokatzeko aukera, eta batez ere gure perfilea fisikoki jokalari indartsua, bi lekutan jokatzeko aukera daukana, badauka ezaugarriak behar degunak. Batez ere bere perfil fisikoa esango nuke, ez? Eta bere adaptazioa bi hegaletara. Bere adinare oso ona da guretzako, indartzeko hori eta hobekuntza bat eukitzeko behakin. Eta batez ere, maila igotzea ematen digun indar hori gure apostuetan, ez? Ezaugarri gehienak hori izango zen. 4 urteako etorri da, margena daukagu, ez da egun bateko fitxaketa bat, gaztea, pausoak emateko aukera daukana eta guretzako inbertsio ona, oso ona. Gure etorkizuna Ibanen dago, eta Ibanen adineko jokalariekin dago. Begiratu behar dugu zein da Ibarren etorkizuna. Ez Ibarren eguneroko lana. Eguneroko aukera gaur da, baina bi arroetzi hori landu behar da. Eta hor daude pausoak ematen, adibidez, Ibanen fitxaketan kasuan bezala. Ibanena lehenengo errefortzua da, taldearentzat, hemendik aurrera ze posizio indartu beharko luke Ibarrek? Pixkat hitz egin dugu, misterrak ere esan du, ez? Hor gaude zentral mailan, bagaude lateral mailan, bagaude aurrelariaren postuan ere ikusten gauzak, badakigu zer nahi dugun eta nun ikutu behar dugun, da, ze jokalari dian saiatu behar ganak aukeratzen o fitxatzen. Utzita egon diren jokalariekin, ze asmo du klubak orain? Bueltatzen dira, da gero ikusiko dugu ze tarte daukaten o ze valorazio egingo dugun momentu horretan, baina bueltatzen dira. Emaitza oso ona eman digu. Pere Milla, Jordi Calavera da Unai Elgezabal protagonistak izan dira hirurak bigarren mailan. Bakoitza bere taldeetan. Da hori, zoriontzekoa da behaiei. Da ez da erraza, Eibarrek momentu honetan 3 jokalari eukitzea gazteak bigarren mailan protagonistak izaten, da valorazio positiboa daukagu hiruretan. Ikusiko dugu, tarte aukiko duten gurekin, o jarraituko dugu behaiekin beste talde batzutan egoten segitu bezala. Eta zeure kasu pertsonalean argi dago lanean zaudela, noiz izango da ofizial hori gutxiena da hori. Nerea ez da garrantzitsu hemen. Garrantzitsua da kluba, taldea eta etorkizuna. Hitz egiten gaude da ez dago arazorik. Amaiakin ez dago arazo batez. Zentzu horretan lasaitasun punto bat ere ipintze irudite zait garrantzitsua dela eta hemen baino beto ez geha ongo inun, zentzu horretan lasai gaude. Iván, solo llevas aquí, no sé si 24 horas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has visto? No sé si has visto también a Chavalpel, los campos de entrenamiento. No he tenido la suerte de ver a Chavalpel, pero sí que es verdad que ayer estuve en Ipurúa y la verdad que me sorprendió el perfil de campo inglés, ¿no? La verdad que tengo mucha ganas de jugar en Ipurúa. También tuve la suerte de estar por el pueblo y la verdad que el ambiente es fantástico, la gente ya me conocía y eso es de agradecer y el ambiente futbolero que hay es muy bonito. Fran, has mencionado que estáis buscando un delantero. ¿Por qué? Porque ya tenemos 3, digo. Bien, está bien. ¿Por qué estamos buscando un delantero? Bueno, vamos a ver, como sabéis, Adrián no sigue en el Eibar, entonces estamos buscando un jugador de un perfil con matices algo diferente a Adrián, en donde pueda ser alguien que se adapte un poco más a ser algo más rematador o algo más punta, aunque obviamente tenemos a Nano, a Quique y a Sergi, pero como la mayoría de los partidos nuestro entrenador ha jugado con 2 puntas, entendemos que tener la posibilidad de tener un jugador con matices que pueda tener similitudes a más un punta que un media punta con llegada, que era el caso de Adrián, quizás nos pueda ayudar más. Por eso estamos más mirando en un punta que en un media punta. Pero no estamos hablando porque los 3 puntas que están
no tengan buena valoración, sino porque es un poco un sustituto con matices de algo diferencial a lo que era Adrián. ¿Está válido? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Se abre una vía de colaboración con el Alcorcón? Se acabó el tiempo. ¿Hago esto hartuko, Fran?